En un mundo donde tenemos toda la información al alcance de la mano, saber datos de memoria, pues ya no es lo más importante. La verdadera habilidad, la clave, es saber cómo pensar. Hoy vamos a sumergirnos en el pensamiento visible, un enfoque que de verdad busca revolucionar la educación desde sus cimientos. Y claro, aquí surge casi de inmediato una pregunta muy lógica. A ver, ¿acaso las escuelas no han enseñado a pensar desde siempre? Uno pensaría que sí, pero si miramos un poquito más de cerca, la realidad es bastante más compleja. Porque una cosa es pensar, que lo hacemos todos, todo el tiempo, y otra muy distinta es hacerlo de manera eficaz. Investigadores como Robert Schwartz lo definen justo así, como una aplicación competente y estratégica de nuestras habilidades mentales. En otras palabras, no se trata solo de tener ideas, sino de saber usarlas para tomar decisiones, para argumentar, para crear. Y ahí está la diferencia que lo cambia todo. Y esto nos lleva a una idea fundamental. El simple hecho de pensar, así, nada más, no es suficiente. Se necesita una estructura, una especie de andamio, para llevar nuestro pensamiento a otro nivel. Entonces, ¿cómo se enseña algo tan abstracto, tan invisible como el proceso de pensar? Bueno, la respuesta es fascinante. Se necesita un marco pedagógico para hacerlo tangible. Y precisamente esa, es la gran idea detrás del pensamiento visible. Un concepto que fue desarrollado por un grupo de investigadores del Proyecto Cero de la Universidad de Harvard. Toda esta idea quedó plasmada en una obra que es clave, hacer visible el pensamiento. Y este libro no solo se queda en la teoría, sino que ofrece estrategias súper prácticas para llevar esta pequeña revolución a las aulas, buscando que los estudiantes se involucren más y sean más autónomos. Muy bien, pasemos entonces a ver cómo se construye todo esto. ¿Qué significa exactamente eso de hacer visible el pensamiento? Los propios investigadores lo definen como cualquier representación observable que documente el pensamiento. ¿Y eso qué quiere decir en la práctica? Pensemos en un esquema, un dibujo, un mapa mental, incluso un debate. La idea es sacar los pensamientos de la cabeza y ponerlos en un formato que todo el mundo pueda ver, que se pueda discutir y sobre todo que se pueda mejorar en conjunto. Pero ojo, esto no se trata nada más de hacer actividades aisladas o de llenar una que otra hoja de trabajo. El verdadero poder del pensamiento visible está en algo mucho más profundo. Se trata de crear un ambiente, un entorno, donde pensar sea lo normal, lo esperado. Y esto nos lleva a un concepto que es el corazón de todo, la necesidad de cultivar una auténtica cultura de pensamiento dentro del salón de clases. El investigador Ron Richard, de hecho, identificó 8 fuerzas culturales que son clave para construir este ambiente. La lista es bastante completa, pero fijémonos en algunas. Estamos hablando de cosas tan fundamentales como dar tiempo para pensar, usar un lenguaje que valore las ideas y, algo importantísimo, que quien enseña sea un modelo de buen pensamiento. No es una sola cosa, es todo el ecosistema del aula. Ok. La pregunta obvia es, si la cultura es el gran objetivo, ¿cuáles son las herramientas que podemos usar para construirla? Ladrillo a ladrillo, en el día a día. La respuesta a esa pregunta se encuentra en las rutinas. Ellas son las herramientas prácticas que van construyendo esa cultura poco a poco, tanto para docentes como para los propios estudiantes. Pensemos en las rutinas de pensamiento como los ejercicios que hacemos en un gimnasio. Son estructuras sencillas que se repiten una y otra vez, y que con la práctica van entrenando a la mente para seguir patrones de pensamiento mucho más profundos y más productivos. Por ejemplo, una rutina puede ser una hoja de trabajo como esta. Pero no se trata solo de llenarla y ya, es una guía. Fíjense cómo estructura todo el proceso. Primero se define el problema. Después se exploran posibles soluciones y al final se elige la mejor. Esto transforma una tarea que podría ser súper compleja en pasos que se pueden manejar. Y esto nos lleva a una de las rutinas más famosas y que lo ilustra perfectamente. Ver, pensar, preguntar. Es una secuencia de 3 pasos, muy simple pero increíblemente poderosa. Primero, obliga a observar con detalle, literalmente, qué es lo que ves. Luego, a interpretar con base en lo que se ve. ¿Qué piensas sobre eso? Y finalmente, fomenta la curiosidad. ¿Qué preguntas nuevas te surgen? Es como un andamio para construir la comprensión. Perfecto. Ya vimos la teoría, las herramientas, pero la pregunta del millón es, ¿cuál es el impacto real de todo esto en un aula de verdad? El impacto se siente, primero que nada, en quienes enseñan. Las palabras de Vanessa García, una maestra de Perú, son súper reveladoras. Ella habla de sentirse libre,
de volver a disfrutar de sus clases. Esto nos dice que no es solo una nueva técnica, es una transformación completa en la experiencia de enseñar. Y, por supuesto, el impacto en los estudiantes es algo que se puede medir. Esta tabla resume algunos de los beneficios que se han documentado. No solo se refuerza el pensamiento crítico y mejora el rendimiento escolar, sino que también tiene un impacto personal, como mejorar la imagen que tienen de sí mismos y hasta su capacidad ética. Es un desarrollo completo, integral. Y para cerrar este círculo, escuchemos la voz de Yadinet Batista, una docente panameña que se enfoca en la experiencia del estudiante. Ella destaca cómo estas rutinas les ayudan a perder el miedo, a echar a volar la imaginación y a colaborar. Se crea, en esencia, un espacio seguro para poder pensar juntos. Y todo esto nos deja con una reflexión final. En una era de cambios tan, pero tan rápidos, quizá la pregunta más importante para la educación ya no es qué deben saber los estudiantes, sino cómo deben pensar. Y el pensamiento visible nos ofrece una ruta muy clara para empezar a responder a ese desafío.